El 9 de mayo de 2023 llegamos a Dinamarca desde Tesaloniki, invitados por nuestro amigo Matías, que nos esperaba en Suecia. Bueno, llegamos a Suecia, estamos en Lund. Fuimos de Copenhague hasta Lund y acá estamos, nos bajamos en la parada, hicimos unos pasitos y nos encontramos con este área espectacular, donde ya se respira todo perfección, para el pastito bien cortadito, bicicletas por todos lados. Primer mundo, muchachos. Llegamos a Suecia. Lo primero que notas es que hay bicis por todos lados y hay lugares para matar las bicis por todos lados, porque esta zona, como dije antes, es muy bike friendly. Estos países es algo hermoso, la verdad. El pueblito donde él vivía se llama Holby y allí nos hospedó no solo a María y a mí, sino a más amigas con la idea de ver juntos el Festival de Eurovisión. Les muestro un poquito de lo hermosa que era la casa donde estábamos parando y también un poquito del pueblito, que realmente era muy pequeñito y lo único que tenía, además de algunas casas, era esta preciosa iglesia rodeada de unos bien verdes campos que recorrimos en nuestra segunda mañana allí. Y nos fuimos a recorrer Malmö. Comenzamos por una zona muy moderna de la ciudad donde destaca el Turning Torso. Esta es la zona del nuevo Malmö y esto me llamó mucho la atención. Está lleno de canillas. Esta es la estación de Malmö. Y cuando llegas acá, cruzas la calle, lo primero que te encontrás es esto. Y continuamos recorriéndola otro día que lo comenzamos desde el castillo de Malmö. Bueno, gente, bienvenidos a Malmö. Malmö fue fundada en el siglo XII como un pequeño puerto pesquero perteneciente al Reino de Dinamarca junto con toda la región del sur de Suecia que se llama Escania. Este castillo recién fue construido en 1434 por el rey danés Erico de Pomerania, que por entonces gobernaba los tres reinos unidos, Noruega, Dinamarca y Suecia. Pero más tarde fue destruido y Cristian III de Dinamarca ordenó reconstruir completamente el castillo en el siglo XVI, transformándolo en la fortaleza que vemos hoy. Desde 1937 alberga el Museo de Malmö, con colecciones de arte, historia y arqueología de la ciudad. Estamos por segunda vez en Malmö. Ahora estamos en el jardín, que sería la parte que está muy pegadita al castillo. Como pueden ver, fue construido para proteger la ciudad en esa época. Ahora está todo muy verde la zona, es un parque grande y muy hermoso para recorrerlo en un día primaveral como hoy. Bueno, ahora vamos a despedir a Connie, vamos a ir hasta la estación de trenes otra vez y vamos a el caminito desde el castillo hasta el centro de Malmö. Bueno, la estación de trenes es prácticamente como si fuera un aeropuerto. Súper moderna, pero con un estilo, un nivel. Esto es muy curioso, no se aceptan globos en la estación, bueno, entrando a lo que es los vagones de trenes, porque una vez hubo un bardo con un globo, le destrozaron todo el sistema de trenes.
en Malmo, así que ahora está el cartelito ahí. Carlos X Gustavo de Suecia fue el rey que cambió el destino de Escandinavia al conquistar Escania, Blekinge y Halland, las regiones del sur que hasta entonces pertenecían a Dinamarca, integrándolas definitivamente en el territorio sueco. Su estatua en la Stortorget, plaza principal de Malmo, conmemora este hecho clave ocurrido tras el Tratado de Roskilde de 1658, mediante el cual Malmo y toda Escania pasaron a ser suecas. La iglesia de San Pedro es el edificio más antiguo conservado de la ciudad. Comenzó a construirse en el año 1319 y fue completado hacia mediados del siglo. El templo se levantó siguiendo el modelo de la Marienkirche, iglesia de Santa María de Lübeck, considerado el paradigma del gótico báltico. La iglesia fue inicialmente católica, dedicada a los apóstoles Pedro y Pablo, pero tras la reforma protestante en el siglo XVI pasó a ser un templo luterano. Además, formaba parte de la ruta de peregrinación nórdica que conectaba Noruega, Suecia y Santiago de Compostela. A partir de 1775, con la apertura de un nuevo puerto, Malmo se convirtió en un centro industrial clave. El ferrocarril entre Malmo y Lund, inaugurado en 1856, aceleró su crecimiento, convirtiéndola en la tercera ciudad más poblada de Suecia para el 1900. A partir de los años 90, la ciudad emprendió una reconversión con la creación de la Universidad de Malmo y la transformación del puerto occidental en un barrio ecológico, entre otras cosas. Su proximidad con la capital danesa de Copenhague, separadas tan solo por un puente, también fue clave en acrecentar todo su esplendor. En el próximo video... Bienvenidos a Dinamarca. No te pierdas el próximo video de nuestra aventura por la capital de Dinamarca que pudimos recorrer junto a María y nuestros amigos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, realmente me ayudas muchísimo dándole un me gusta, comentando y compartiendo con más fans de la historia. Si sentís que querés aportar aún más, podés unirte a esta comunidad de filolenos y ciudadanos del mundo por un costo mínimo mensual y acceder a más beneficios. Para más info y guías sobre todos los lugares que voy visitando, podés ver mi página web, tomaspalaciospay.com, y seguirme en TikTok o en Instagram, que en historias destacadas puedes ver todos los viajes que llevo haciendo. Muchísimas gracias por ver este video.